Cristina Martín Jiménez es escritora y periodista sevillana, autora del primer libro en el mundo sobre el Club Bilderberg. Sus títulos son bestsellers y ha trabajado para diferentes medios de comunicación como Telecinco, la revista GQ, 4 Televisión y medios mexicanos como Radio 13, Público y El Informador. Cristina, un gusto poder platicar contigo ahora que estás sacando tu nuevo libro titulado La verdad de la pandemia. Un título bastante controversial, ahí lo podemos ver. Perfecto, ya lo tienes hasta separado con algunas anotaciones. Con muchas. Sí, No dejo nunca de reflexionar en lo que escribo. Sí, por supuesto. Pues sobre todo porque es un tema bastante fresco. Y bueno, ya para ir entrando en materia, aunque para muchos podríamos suponer que sí, nada más para tenerlo claro, ¿existe verdaderamente el virus o no? Esa es una de las grandes polémicas de esta historia, que tiene muchas polémicas, en nuestra falta de controversia. Yo, investigando, me encontré con el trabajo y la entrevista del señor Luc Montagnier, Premio Nobel de Medicina por haber detectado el virus del SIDA, y él habla del virus abiertamente, ¿no? Incluso va más allá de su existencia, no. Él dice que está genéticamente, artificialmente modificado. Obviamente es una voz de autoridad, incluso señala que encuentra elementos del virus del SIDA en la SARS-CoV-2, y yo como periodista creo que es una fuente suficientemente fiable como para tenerla en cuenta y como para darle credibilidad. Ok. Wuhan es la ciudad china que fue donde se originó este caos. ¿Qué significado político tiene actualmente Wuhan o antes de que existiera este virus, esta pandemia? ¿Quién era Wuhan? Bueno, Wuhan es el gran Silicon Valley del momento, es donde están todas las industrias tecnológicas, todas las empresas y compañías, no solamente chinas, sino estadounidenses, alemanas, hay capital árabe, es un centro multinacional de empresas de alta tecnología. Y allí también se encuentra el Instituto Biológico de Wuhan, que es donde las investigaciones apuntan al lugar de donde podría haber salido el virus supuestamente genéticamente modificado, ¿no? Si atendemos al análisis de este Premio Nobel de Medicina. Lo que yo veo importante destacar de este centro es que es un centro dedicado a la guerra, es un centro militar, con lo cual, si realmente ha salido de ahí, que es de donde parece, aunque yo también apunto a otro laboratorio que me parece también sospechoso, también en Wuhan, de haber sido el origen del virus, pero no podemos quitarle ninguna importancia al tema bélico. Máxime cuando yo llevo 16 años dedicada al estudio de las estructuras de poder y la comunicación, y me di cuenta de que la primera arma en la guerra actual es la comunicación. Si estamos en guerra, se manipula la comunicación, se utilizan virus y bacterias, que ya se vienen utilizando desde la Primera Guerra Mundial, y además hay otro centro muy protagonista de una trama de esta guerra mundial, ¿no? Yo la llamo la Tercera Guerra Mundial, desde hace ya 10 años, que la analizo en mis libros, y son los laboratorios de manipulación social. Yo me pongo a investigar de dónde ha salido la orden del distanciamiento social, de dónde ha salido el concepto que todos hemos repetido sin conocer su origen, de nueva normalidad, y me encuentro con un laboratorio de manipulación social elitista, de la élite, el Centro de Dinámicas Sociales, situado en el MIT,
en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, dirigido por un gurú de la élite que le da directrices para que esta élite del poder consiga su anhelado objetivo de dominar el mundo, y es el señor Alex Penpal. Este hombre es el inventor de las cámaras de reconocimiento facial. Este señor nos habla de que el antiguo mundo que conocíamos no va a volver, y que para que consigamos volver a recuperar las relaciones sociales, que nos va a costar un tiempo, según él, siempre con la excusa de la pandemia, ¿no? Nos va a costar un tiempo, pero para volver a recuperarlas tenemos que pagar un alto precio en nuestra libertad. Tendremos que utilizar lo que llaman rastreadores, tendremos que utilizar esa calcomanía de puntos cuánticos que en todo momento contiene toda nuestra información, que registra con quién estamos, a dónde vamos, de qué hablamos, si estamos dispuestos a una rebelión o somos ciudadanos obedientes. Y él habla de que quien no se adapte a este nuevo mundo de vigilancia intrusiva, como la llama, pues puede ser discriminado legalmente. De este modo ellos ya tienen diseñados allí en el MIT una especie de cartilla de racionamiento tan populares en todas las dictaduras, digital, muy moderna, con muchas luces, muy atrayente para los jóvenes, y esa cartilla nos irá sumando o quitando puntos dependiendo de si cumplimos las reglas o no cumplimos las reglas. Si las cumplimos tendremos puntos para ir al supermercado, para coger un avión, para entrar en un restaurante, para tener trabajo, y si no las cumplimos, pues seremos unos condenados sociales, ¿no? Condenados al ostracismo. Todo esto que parece sacado de un capítulo de Black Mirror o que parece ciencia ficción, no lo es tanto cuando nos asomamos por la ventana y vemos caminar a las personas, aquí en España, ¿no? Que la mascarilla es obligatoria, vemos caminar a las personas con mascarillas y a la policía persiguiendo y multando a aquellos malos ciudadanos que no obedecen las reglas de este nuevo juego. Hay un banco de virus en Wuhan, es un banco que tiene fines bélicos, y en este sentido entra también en juego muy importante la Organización Mundial de la Salud, que leyendo por ahí en tu libro decías que es una institución global que se fundó más que para ser un árbitro en temas de salud, de sanidad mundial, fue un órgano para controlar los índices de natalidad en el mundo. ¿Es así? Es así, estas élites del poder que yo nombro en todos mis libros y obviamente también en La verdad de la pandemia, con nombres y apellidos, tiene una ideología. La élite del poder tiene una ideología. Y aunque ellos se creen dioses, se creen seres superiores, más inteligentes que el resto, porque han conseguido amasar grandes fortunas que están años luz de lo que podemos tener el resto de ciudadanos, ellos también son humanos y tienen miedo. Y el principal miedo de las élites somos nosotros. Temen que les arrebatemos el poder. Temen que lleguemos a comprender el juego sucio que vienen haciéndonos desde tantas décadas atrás, que protestemos, que nos rebelemos y que peleemos. También tienen intereses, obviamente, en la apropiación de todas las materias primas del planeta. Ellos quieren hacerse con los mares, con los ríos, quieren prohibirnos bañarnos en los ríos. ¿Y por qué, aparte del miedo, quieren hacernos esta prohibición? Porque nos consideran virus. Nos consideran virus. Cuando tú lees detenidamente, cuando escuchas detenidamente uno tras otro y los analizas y los estudias, los discursos de miembros de la élite como Bill Gates, comprendes que para él tú eres un peligro, tú eres un virus. Y para controlar el virus tienes que controlar la demografía. La Organización Mundial de la Salud
que nace en el año 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, como agencia de la ONU. La ONU es ese centro que se crea con vocación de instrumento de poder planetario. Pues la principal política que adopta la ONU no es estar al servicio de la salud, es controlar la demografía. Es controlar la demografía. Y en el libro incluyo documentos, artículos científicos revisados por pares. Yo siempre me baso también como doctora en comunicación, utilizo documentación científica, académica, pues las mismas palabras que se utilizan en muchos de estos artículos financiados por la Organización Mundial de la Salud, que financia científicos, que financia departamentos de universidades, sus palabras coinciden con las de Bill Gates, sus palabras coinciden con el discurso del señor David Rockefeller en la ONU. En el año 1994 ya advertía de que o se frenaba la demografía o se iba a producir una catástrofe climática. La próxima pandemia ya la tienen planificada también. Va a ser una pandemia de carácter climático. Una nueva arma, una nueva estrategia para contener y para convencernos que nosotros, clase distinta a su clase superior, no podemos reproducirnos. Porque, también lo argumentaba el señor Henry Kissinger, en el informe Kissinger, que él redacta, suscribe, siendo secretario de Estado en los años 70, a principios de los años 70, pues él habla que hay muchos países y muchas regiones en las que Estados Unidos está interesado, ¿no?, para seguir creciendo como gran potencia mundial, y que en esos países debe ser aplicado el aborto como política de Estado, porque siempre es más fácil manejar poblaciones pequeñas que poblaciones grandes. Como estaban interesados en los diamantes, en el níquel, en el cobre de África, pues había que aplicar el aborto y las políticas de planificación familiar en estas regiones en las que no están interesadas, no les interesan las personas, no les interesan los derechos humanos, les interesan los bienes, las riquezas de la tierra. Claro. Escucho esto muy importante desde el punto de vista de la sobrepoblación que estamos viviendo actualmente en relación al detrimento que está teniendo el mundo con los cambios climáticos. Es un problema la sobrepoblación, creo yo, si no tenemos cuidado con el cambio climático. ¿Tú qué opinas de estas medidas que en cierta forma, además del control, hay un tema de correr la sexta extinción masiva en la historia de la humanidad? Bueno, esa es la propaganda que difunden ellos en sus medios de comunicación. Ok. También hay que atender a quiénes son los propietarios de los medios de comunicación. Doy algunos casos paradigmáticos en el libro, ¿no? En La verdad de la pandemia, qué hay detrás, quién forma el accionariado de los grandes conglomerados de comunicación, quién son los propietarios de Facebook, de Amazon, de Apple, de Twitter, ¿no? ¿Quiénes están detrás? ¿Quiénes están manejando el mensaje? La comunicación como arma de poder, la comunicación al servicio del poder. Y en este sentido, hace ya 10 años, cuando yo escribí Los amos del mundo están al acecho, hablaba de sus últimas estrategias, las últimas estrategias del poder, ¿no? Hacia ese sueño de dominación mundial y ese control de la población. Y ya hablaba de la táctica de la pandemia, después de analizar la gripe A. Y hablaba de la táctica del cambio climático. El cambio climático es un instrumento del poder, porque ellos van a decidir, con la excusa del cambio climático, qué países se van a desarrollar, qué empresas se van a fundar en determinados países, a qué se va a dedicar el trabajo, en qué van a trabajar las personas, pero siempre pensando en sus intereses. Hay muchísimos científicos que han denunciado que el cambio climático ocurre a lo largo de toda la historia de la humanidad. Nunca termina, nunca acaba de haber un cambio climático. Y denunciamos, tanto yo como investigadora, como estos científicos climatólogos,
denunciamos la manipulación que se hace desde la ONU por ese panel de cambio climático, ¿no? Financiado también por estos grandes poderes. Es una nueva esclavitud. Tú vas a ser rico, tú te vas a desarrollar, tú no. En África también hay muchos presidentes denunciando. Oye, que es que no nos dejan desarrollarnos. Y el presidente de la ONU, el secretario general de la ONU esta semana precisamente ha estado hablando de eso. Aquellos que quieran desarrollar industrias y tal, tienen que pagar para tener esas industrias, porque está condicionado al cambio climático. Es una forma de que una serie de instituciones supranacionales, financiadas por estos grandes poderes y estos grandes potentados, pues estén al servicio del poder. Y del poder, y está quedando evidente. Con la Organización Mundial de la Salud en la pandemia, está quedando evidente que detrás de esta organización hay criminales a los que habría que investigar. Hay suficientes pruebas, en el libro aporto muchas de ellas, habría que investigar con la supuesta acusación, digamos siempre supuesto desde el punto de vista del periodismo, de que han cometido crímenes de lesa humanidad y que los siguen cometiendo y que planean seguir cometiéndolos. Ok, ¿quieres decir que el tema del cambio climático no es real, es solo propaganda? Los acontecimientos, desastres naturales, inundaciones, incendios como los de Australia, en California, ¿esos son naturales, procesos naturales, quieres decir? Hay suficiente documentación, como te digo, en Los Amos del Mundo, en mi libro Los Amos del Mundo están al acecho, donde doy voz y siempre hablan los climatólogos, o sea, son datos, mis conclusiones se basan en datos, donde ellos hablan que siempre ha habido huracanes, siempre ha habido volcanes y siempre ha habido un cambio continuo. La era glacial de la Tierra, porque acabó por las fábricas, o porque la Tierra está en una galaxia que también está supeditado pues a todos los fenómenos galácticos que desconocemos. También fueron por los coches que desaparecieron los icebergs de la era glacial. El centro de Londres, hay algunos climatólogos que son británicos y dicen, si vas por el centro de Londres te das cuenta que todos tienen nombres de huertas, de viñedos, porque esto antes era una huerta y se producía el vino aquí. Pero hay un proceso que cambia. Pompeya, el volcán de Pompeya, que destrozó toda esa población, también fuimos nosotros. Hay todo un negocio detrás del cambio climático. Hay toda una cantidad ingente de subvenciones a departamentos de universidades para que trabajen en artículos supuestamente científicos de que somos nosotros los que hemos provocado con nuestra actividad en la Tierra el cambio climático. Pero la gran pregunta está, ¿por qué no aparecen en los medios de comunicación también aquellos climatólogos que quieren provocar un debate, que quieren sentarse a hablar también con datos? Vamos a abrir un debate. Eso es lo que hay que hacer. En una sociedad libre y democrática se abren debates y no todos los científicos climatólogos están de acuerdo con la versión oficial. Hay que abrir debates para conocer la verdad, sino lo que hay es la imposición de la versión del poder, con lo cual lo que hay es propaganda, no información. Es bastante sospechoso que no lleguen a los medios de comunicación a esos climatólogos que presentan datos para debatir y para contrastar la versión oficial. Es muy sospechoso. También es sospechoso, Óscar, que sea una niña que no tiene la carrera de climatología, la que esté defendiendo el cambio climático, con la intención de atraer a toda la juventud hacia un futuro que están construyendo. Esta niña también ha sido invitada a un comité de expertos sobre la COVID-19. ¿Están haciendo propaganda o están haciendo ciencia? Claro. China quiere tomar el poder del mundo y Estados Unidos, ¿qué postura está tomando ante esa situación? Bueno, esta guerra, la tercera guerra mundial, ¿no?, de la que yo hablo en el libro y también hablaba en mi libro Perdidos y que analizo, tiene distintas fases y digamos que estamos en lo que yo llamo la tercera fase de esta guerra. Esta tercera guerra
¿por qué se ha incentivado y por qué vemos que la tensión está creciendo a raíz de la pandemia, ¿no? de este arma de la pandemia? Yo, analizando muchos puntos de vista, me pregunto por qué ahora, porque si ellos siempre tienen su agenda y su cronología muy estudiada, ¿por qué una pandemia ahora y no antes? Bueno, pues miramos a Estados Unidos y vemos que Trump no pertenecía al viejo establishment. Trump nunca había sido invitado al Club Bilderberg. Trump es un outsider, es un recién llegado, es un inesperado. Tenían preparado el trono presidencial para Hillary Clinton después de haber puesto al títere Barack Obama. Y vemos cómo esto se comprueba, es una prueba, yo desde el punto de vista que analizo la comunicación y la utilización de la comunicación como arma de poder, vemos cómo estos grandes medios estadounidenses, estos grandes conglomerados, pues no han dejado de atacar a Trump desde su llegada, ¿no? Lo han convertido en lo que se llama un diablo mediático. Ellos eligen a sus dioses mediáticos y a sus diablos mediáticos. Con esto no estoy defendiendo a Trump, yo analizo las estructuras de poder y expongo que ha llegado una nueva estructura de poder. No sabemos si Trump es peor o mejor, es una estructura de poder distinta. Y en este sentido, las élites norteamericanas que empezaron a tender puentes con el Partido Comunista Chino, después de esa visita oficial que hizo Henry Kissinger en los años 70, enviado por su gran padrino, ¿no? David Rockefeller, que se muestra siempre tan admirador de China, siendo una dictadura. Estos norteamericanos son admiradores absolutos del sistema chino, ¿no? Esto tiene un porqué. Y viendo que se acercan las elecciones y que no quieren volver a perder el trono, pues las élites se unen, las chinas y las viejas élites norteamericanas se unen contra un enemigo común, Donald Trump. Y vemos cómo hay una guerra de las élites. Hay una guerra de las élites por la hegemonía del mundo. Es una guerra. Lo que no sabemos es si después de esta utilización de un arma virológica, de esta planificación de ingeniería social de la pandemia, no sabemos si van a llegar ya a lo que es el último paso, ¿no? a la guerra armada. Y ahí es donde estamos todos expectantes a ver qué va a ocurrir. ¿Qué será antes, una nueva pandemia o la guerra? En Estados Unidos, bueno, es que las pandemias, como las utilizan para sus guerras de poder, también utilizarán el cambio climático. Todo también va a depender del resultado de las elecciones presidenciales de noviembre. Va a depender mucho de eso. Pero si te das cuenta, surge un movimiento aparentemente de defensa de los derechos humanos, el Black Lives Matter, que está financiado por George Soros. Públicamente ha dicho que él ha donado 220 millones de euros, que está financiado por el señor Jeff Bezos, también muy enemigo de Donald Trump, financiado por la Fundación Bill y Melinda Gates, también casualmente enemigos rivales de Trump, financiado por el matrimonio Obama, por el matrimonio Clinton, una serie de celebrities y personajes que siempre apoyan un bando u otro y que se han posicionado en contra de las medidas de Trump, ¿no? Vemos cómo han sido los ciudadanos los que han tenido que salir a la calle a defenderse con las armas de esa revolución. Han quemado sus comercios. Y vemos cómo George Soros, muy ufano, dice: esta es la revolución de mi vida. Hombre, estas cosas son peligrosas porque cuestan el sufrimiento, los negocios y el futuro de muchas familias. Y estas cosas hay que denunciarlas. La revolución de mi vida me parece de un cinismo criminal que raya a lo humano, ¿no? Raya a lo humano. Y esto es lo que estamos viviendo. Ok. Y ya para ir cerrando la entrevista, Cristina, algunas personas que aún no tienen claro qué es el Club Bilderberg y es Bill Gates realmente un filántropo. Yo digo que Bill Gates, y lo pruebo, ¿no? Después de las pruebas que aporto en el libro, que Bill Gates tiene vocación de
de ser el nuevo David Rockefeller, ¿no? Si estudiamos la familia la figura de David Rockefeller, te encuentras con un auténtico tirano disfrazado de filántropo, ¿no? Esa fundación Rockefeller metida en el arte, metida en la cultura, metido en la educación, metido en las universidades. Digamos como que incluso a punto que la filantropía puede ser el nuevo Club Bilderberg, porque Bill Gates está haciendo una llamada, la Fundación Bill y Melinda Gates está haciendo una llamada a todos los grandes fortunas del mundo, de Asia, de Estados Unidos, de Europa, a que se unan en el gran club de la filantropía, que lo llamo la red de los hombres buenos, ¿no? El gran club de la filantropía. Pero ya ven lo que hay detrás, ¿no? Hay una historia de infamia detrás de todos estos personajes que ya traen una frustración desde la infancia de la que hablo en el libro, y que realmente al final lo que nos están haciendo es un chantaje. Esta guerra que estamos viviendo a la población es un chantaje. Bill Gates, y de forma no explícita pero implícita, hay un diálogo que incluyo en el libro que viene a decir: o hacéis lo que yo diga o esto no va a parar. O hacéis lo que yo diga, os he advertido, os he avisado, yo os dije que vendría una pandemia, y si no hacéis lo que yo diga, porque os estoy dando las armas y os estoy diciendo que tenemos todas las tecnologías y todos los medios para pararla, pero solo la daremos si se establece algo así como un sistema, como un gobierno global, y será entonces cuando pararemos. Esto es un chantaje, el chantaje de los filántropos. Si a estos podemos llamarlos filántropos, pues yo considero que no. ¿Y qué es el Club Bilderberg? Pues mira, lo que asistimos con esta pequeña descripción que he hecho ahora de los filántropos es al nacimiento de una clase supranacional, una clase de los mega ricos, de los multimillonarios, que cada vez se distancia más del resto de personas de la Tierra, ¿no? Esto es un fenómeno completamente nuevo. ¿Y este fenómeno dónde se origina? Se origina en el Club Bilderberg. Después de la Segunda Guerra Mundial, las élites financieras, las élites bancarias, los propietarios de los medios de comunicación más destacados de Estados Unidos, de Canadá y de Europa, se reúnen en secreto, celebran su primera reunión a puerta cerrada en el Hotel Bilderberg, propiedad del príncipe Bernardo de Holanda, e intentan ponerse de acuerdo, dejar de pelearse entre ellos, ¿no? Si tú estudias la Primera y la Segunda Guerra Mundial, son las peleas, las consecuencias de las élites intentando acaparar más poder y queriendo acabar con aquellos a los que ellos consideraban rivales y enemigos, ¿no? Entonces ellos deciden dejar de pelearnos y vamos a reunirnos, vamos a crear una gran alianza entre las élites y vamos a diseñar el mundo futuro. Entre criaturas que nacen de este mundo futuro, pues tenemos a la Unión Europea, tenemos al euro, tenemos a la guerra de Irak, una gran mentira como la que estamos viviendo en la pandemia. Tenemos el haber decidido que Hispanoamérica iba a ser la despensa, ¿no? o la parte esclava de Estados Unidos, de estas élites, estas nuevas élites europeas, y tenemos mucha historia de sangre, mentiras y guerras detrás de esta gran alianza de poder que sigue reuniéndose una vez al año. Este Club Bilderberg celebra reuniones una vez al año a la que invitan a jóvenes promesas de la política. En el año 2015 invitaron a Pedro Sánchez y hoy es el presidente de España, ¿no? Es lo que hacen, financiar con su dinero las campañas de los jóvenes que ellos seleccionan, y obviamente después estos acaban al servicio de estas élites y no de los pueblos, ¿no? Felipe Calderón, el expresidente mexicano, está hoy también al servicio de las élites y lo estuvo durante su presidencia en México. Así que hay que seguir analizando para comprender qué es lo que hay detrás de estos grandes filántropos, salvadores de la humanidad, estos mesías y dioses que se consideran por encima del bien y del mal. Ok. Cristina, pues llegó la hora de concluir la entrevista. La verdad que hay demasiada información con la cual nos gustaría poder seguir platicando contigo. Para poder tener contacto contigo, tus redes sociales, ¿nos puedes compartir, por favor? Sí, yo tengo mi página web,
Desde mi página web hay un vínculo a todas las redes sociales, es www.cristinamartinjimenez.com. Después estoy en Facebook como Cristina Martín Jiménez /escritora y en Instagram y Twitter @CrisMartinJ. Allí os espero a todos. Ok, un saludo a Chiapas y con eso nos despedimos, Cristina. Un abrazo. Gracias, hasta luego. Gracias.